En este día estaremos hablando bajo el tema del tiempo de reflexión. Todo aquel que está en Cristo Jesús, sea pastor, evangelista, misionero, maestro, salmista o hermano en general, debemos echar una mirada en nuestro ser interior y examinarnos introspectivamente cómo está nuestra vida con Dios, con nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida o qué lugar le hemos permitido que ocupen en nuestra vida? Como está sobre todo nuestra obediencia a su palabra, cuánto tiempo damos a su lectura y meditación, cuán profunda ha llegado ella a nuestro ser, cuánta importancia le damos a la oración, a congregarnos como iglesia, cuánto compromiso tenemos con la obra del Señor, cómo está nuestra fe. ¿Tenemos una fe activa hoy en día o una pasiva? Todo eso debemos nosotros de examinarlo. ¿Sabes? Este tiempo que estamos viviendo no es cualquier tiempo. Es un tiempo en el cual han ocurrido cosas que nunca habían pasado antes. Y no solo aquí, sino en el mundo entero. Y muchos se preguntan, ¿qué estará pasando? ¿Será esto un aviso del Señor a su iglesia? Lo impresionante de lo que está pasando es que aún la iglesia se ha visto completamente afectada. Por vez primera, se han cerrado las puertas para que la iglesia se pueda congregar, y esto sí que es algo que debemos pensar seriamente. Lo que hacemos en nuestra vida, lo que ponemos por obra como creyente en Cristo Jesús, eso y solo eso es lo que verdaderamente creemos. No importa cuánto sepamos, lo que hayamos oído o lo que hayamos dicho, lo que importa es lo que hacemos con eso que sabemos. Jesús dijo que la iglesia, los nacidos de nuevo, somos la luz de este mundo, que también somos la sal de la tierra. Pero también dijo el Señor Jesús que no se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos. ¿Estará alumbrando la iglesia como debe alumbrar con la luz del Evangelio? ¿O hemos ocultado la luz en nosotros andando como anda el mundo? ¿Somos acaso discípulos de la secreta? ¿Somos acaso cristianos encubiertos? ¿Sabe qué dijo Jesús? Jesús dijo también que si la sal pierde su sabor, para nada sirve, sino que la tiran a la calle para ser pisoteada por los hombres. ¿Te dice algo esto? ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo andamos en este mundo? ¿Estamos dándole sabor al mundo? ¿O acaso nos estamos salando nosotros mismos? Ese es el propósito de Dios al salvarnos. Ya somos salvos, aleluya, se acabó todo, ¿no? Ahora es que comienza el trabajo después de ser salvo. Quiero leerte lo que dice en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 40 y 41. Dice lo siguiente, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Libro de Lamentaciones, precisamente ese nombre Lamentaciones, lo que significa el dolor, queja, lamento, tristeza, angustia. ¿Se parece eso a los tiempos que estamos viviendo? Y dice la Escritura, escudriñad. Y esa palabra escudriñar significa examinar, inquirir, indagar,
averiguar con sumo cuidado una cosa y sus circunstancias. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Cómo están nuestros caminos? ¿A dónde se están dirigiendo esos caminos? Así que dice el profeta Jeremías, escudriñad vuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Ahora, esa palabra buscar significa también inquirir, hacer diligencia para hallar o encontrar algo que necesitamos. Es pedir, demandar, llamar. El Señor Jesucristo dijo, todo el que busca, halla, y el que pide, recibe, y el que llama, se le abrirá. Así que escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Esa palabra volver significa encaminar el camino nuevamente a Él. Dar media vuelta, cambiar de parecer, dar el lugar a Dios que antes tenía en nuestra vida. Luego dice que levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Esa palabra levantar significa elevar, transportarse de tal manera que quedemos fuera de sí, que nos remontemos a lo alto en el espíritu, en la búsqueda de Dios. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia, la palabra de Dios para todos, traduce Proverbios 4:23 de la siguiente manera. Dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¿Estás guardando tu corazón? ¿Tienes tus pensamientos en control? Escudriñate. Ahora, otra cosa que debemos estar seguros y convencidos de nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra identidad como hijos de Dios? Debemos estar persuadidos de esto en nuestro espíritu. Jesús dijo en San Juan 17, que es el capítulo que Jesús ora al Padre por los discípulos, dice así, en el versículo 9 dice, yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. Luego añade Jesús, no ruego por el mundo. El versículo 14 dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Y en el versículo 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, estamos en el mundo en una misión. No estamos de vacaciones, mucho menos vivimos en esta tierra. Estamos en el mundo en una misión. El versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí entramos nosotros también. Fíjate lo importante de mantenernos llevando la palabra. Si los discípulos hubieran quedado sin predicar la palabra, no hubiera llegado la palabra hasta nuestros días. Mas sin embargo, ellos predicaron la palabra, los que creyeron en esa palabra siguieron predicando, ahora nosotros creemos esa palabra, hemos sido salvos y nos toca a nosotros seguir predicando esa palabra para que otros se salven como nosotros nos hemos salvado. Luego añade en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es sin división. Pero qué difícil se ha puesto este cumplimiento en los creyentes. Nuestro propósito y destino de parte del Señor Jesucristo es que como iglesia estemos unidos a nuestros hermanos a través del Espíritu Santo, para que Él nos dirija y que demostremos que somos creyentes y demos testimonio de Jesús en palabra y unidad. En este mundo no debemos perder de vista nuestra misión
aquí y debemos mantenernos unidos en el amor de Dios. Si nos salimos de ese propósito divino, Dios, como nuestro Padre, nos puede disciplinar para que no nos salgamos del camino y para que no seamos condenados con el mundo. Como buen pastor, Él tiene la autoridad de usar su vara y su cayado para que no nos salgamos del camino en el cual andamos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por todos los que están en su casa. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué estamos haciendo como casa de Dios? Debemos saber lo que hacemos bien y mejorarlo, y conocer y arreglar lo que estamos haciendo mal o lo que no estamos haciendo. Primera de Corintios 3:16, el apóstol Pablo dice, pregunta a la iglesia de los Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Uno de los problemas principales en Corintio era la división. Unos decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cristo. Cuando Pablo dice que todos ellos eran simplemente servidores de Dios. Este problema persiste en la vida de la iglesia cristiana hoy día, con una variación. Ahora, en los creyentes, la división es entre lo que Dios ordena, la palabra de Dios, y nuestros deseos carnales, lo que Dios nos ordena, contra lo que queremos nosotros hacer. Si entendemos claramente que somos templo de Dios, debemos actuar como tal. Debemos preguntarnos qué se hace en el templo de Dios. ¿Para qué Dios nos hizo templo? La Biblia dice que nosotros hemos sido hechos por el Señor real sacerdocio. Somos sacerdotes de Dios, así que debemos presentar ofrendas a Dios diariamente. ¿Cuál es esa ofrenda? La ofrenda eres tú y soy yo. Romanos 12:1-2 dice que presentemos nuestros cuerpos, nuestra vida física, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Este es el verdadero culto a Dios, quien nos salvó para esto mismo. A todo sacrificio se le debe dar muerte y presentarlo como ofrenda, pues lo que se ofrenda es la vida del sacrificado. En Lucas 9:24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y en San Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús nos llama para que perdamos nuestra vida. Oye, es interesante, ¿verdad? Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, pero también Jesús vino y nos pide que nosotros perdamos esta vida para poder tenerla de Él. En nuestro caso, debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo, o sea, no vivir para nosotros, para hacer nuestra voluntad o nuestros deseos, sino para que su vida se manifieste en nuestra vida de una manera plena, para testimonio al mundo. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, he muerto en Cristo, ahora Él gobierna, dirige y guía mi vida, y yo en este mundo vivo en la fe de Él. Muchos cristianos dicen, con muy buenas intenciones: Señor, dame más de ti. Pero en realidad lo que deben hacer es darle al Señor más de ellos,
hasta rendirse totalmente a Él, hasta dejar de vivir para ellos, para que sea Cristo viviendo en sus vidas. En Romanos 6:13 dice que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y nuestro cuerpo como instrumento de justicia. Vivos de entre los muertos. Vivimos en este mundo con su gente, la cual está muerta a Dios y a las cosas espirituales. Caminamos entre los muertos. No imitemos a los muertos. Vivamos como lo que somos, manifestando la vida que tenemos en Cristo. Tenemos como ejemplo a los israelitas que salieron de Egipto. En la liberación, muchos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos, porque cuando salieron de Egipto, tenían Egipto en su corazón, y eso costó que quedaran postrados en el desierto. Ahora, Dios nos ha sacado de este mundo, y tenemos que sacar ese mundo de nuestro corazón. No podemos cargar el mundo con nosotros, porque ahora no somos del mundo. Jesucristo dijo: ustedes no son del mundo, como yo no soy del mundo. Y nos es fácil saber y entender que Jesucristo no es de este mundo. Pero qué difícil se nos hace a nosotros recibir, comprender y poner por obra que nosotros tampoco somos de aquí, de este mundo. Si el Señor dice que no somos de aquí, es porque no somos de aquí. La Escritura dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de aquí. Y debemos vivir como personas espirituales. Tenemos que vivir en este mundo como vivos de entre los muertos. Hay algunas maneras o formas para poder lograr hacer esto. En Romanos 12:2 dice: no te conformes a este mundo. O sea, no te acomodes, no te ajustes, no correspondas, no concurras, no te sujetes al mundo y su manera de vivir. No viva como viven los muertos sin Dios. Es el apóstol Juan que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, no quieras ser como ellos, no te identifiques con lo que se hace en el mundo, no te identifiques con las tinieblas, sino con la luz de Cristo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O amamos a Dios o amamos al mundo. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. Nuestro espíritu y alma no deben estar divididos entre Dios y el mundo. El versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa palabra deseo significa impulso enérgico de la voluntad hacia la posesión o disfrute de una cosa. Es acción y efecto de desear. Son concupiscencias, deseos desordenados, por lo regular cosas que no convienen al creyente. Cuando habla de deseos de la carne, lo que la carne hace y desea, eso es lo que precisamente dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Luego habla de los deseos de los ojos, lujuria, codicia, envidia, egoísmo. Tiene los mismos efectos de los deseos de la carne, concupiscencia de sus ojos de una manera desordenada. Y habla también de la vanagloria de la vida, que es jactancia de su propio saber, su propio obrar, alabanza propia desordenada y presuntuosa, tipo Nabucodonosor, que terminó en el campo juntamente con las bestias, hasta que reconoció que Dios reina y que Él es el Dios todopoderoso. Y luego añade, esa palabra dice que todas esas cosas no provienen de Dios, o sea, Dios no las origina, sino que es el mundo quien origina esas cosas. Y el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero, momentáneo, nada permanece, no es duradero ni permanente. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, se mantiene firme en Él. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago habla de los creyentes a los que considera hermanos en la fe. Los acusa de ser infieles, que significa uno que no profesa la fe verdadera, falto de fidelidad, uno que es desleal. ¿En qué consiste esta acusación? En hacerse amigo del mundo, acercarse cada día más y más al mundo, simpatizar y aceptar lo que ellos hacen, conformándose al estilo de vida de este mundo, como le sucedió a Lot, que buscando lo mejor del mundo se fue acercando cada día más y más hasta llegar a Sodoma para su ruina. Santiago los acusa de tener una mente dividida, de tener pensamientos impuros y acciones contrarias a la voluntad de Dios. Cualquiera, pues, dice el apóstol, que quiera hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Continúa diciendo Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos renovar nuestros pensamientos. Debemos hacer una transformación de una mente carnal a una mente espiritual. Debemos alinear nuestros pensamientos a los de Dios para poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena. En Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. ¿Cómo era esa antigua forma de vivir? Sin Dios, sin fe ni esperanza, con unos pensamientos bien cercanos al mundo, llenos de maldad, pero lejos de Dios y su propósito. Caminábamos en la voluntad de nuestros pensamientos conforme a la corriente terrenal y mundanal. Dice que nos despojemos de ese viejo hombre. Ese viejo hombre es nuestra mente, una mente sin renovar, pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios, pensamientos conforme a todos los que viven en este mundo y pertenecen a este mundo. Ya el cristiano nacido de nuevo no pertenece a este mundo, es nacido de Dios, hemos sido creados por Dios en Cristo conforme a la imagen de su Hijo. Dice Pablo en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, somos ciudadanos del cielo. Aunque tenemos un cuerpo terrenal, nuestra mente es una espiritual, o por lo menos debe ser una mente espiritual. Tenemos en Cristo el mandato de transformar nuestra mente a la mente de Cristo. Ese es el derecho del cristiano verdadero y trabajar en eso diariamente. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 en adelante: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La renovación de nuestro pensamiento termina cuando estemos en la presencia del Señor. Debemos elevar nuestros pensamientos a la altura de la mente de Cristo. El hombre natural, aquel que no ha tenido un encuentro, una experiencia con el Señor Jesucristo, no puede entender ni recibir esto, debido a su mente carnal, la cual le impide aceptar las cosas espirituales. Hace falta el arrepentimiento y la conversión al Señor Jesucristo para poder experimentar este maravilloso cambio. Continúa diciendo Efesios 4:22 que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra viciado significa corrompido, dañado. Tiene deseos engañosos, deseos que no satisfacen ni benefician al que los practica. Es una mentira, no lo necesitamos para vivir. El versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo se hace esto? En el versículo 24 dice que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que debe reinar en nuestros pensamientos. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de justicia. Antes éramos hijos de la injusticia, ahora somos hijos de la justicia. Somos ahora separados, apartados, consagrados a la verdad de Dios y por la verdad de Dios. Por eso dice la Escritura que Él, Dios, nos guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y el Salmo 103 dice que Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nacemos en Cristo por el nuevo nacimiento y tenemos que esforzarnos para que por la renovación de la mente es que podamos ser formado Cristo en nosotros. Esto es un proceso continuo, el cual es necesario que ocurra en cada creyente nacido de nuevo. El Señor le dijo a Josué lo siguiente. Primero le dijo, esfuérzate y sé valiente. Luego añadió, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Y más tarde le dijo, mira que te ordeno que te esfuerces y seas valiente. Así que el mensaje termina con esas mismas palabras. Esfuérzate y sé valiente. Ponte a trabajar en la renovación de tu mente para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mientras no tengamos una mente renovada, la voluntad de Dios va a ser muy difícil que podamos ponerla en práctica en nuestra vida, porque tenemos que pensar como Dios piensa. Y precisamente por eso es que tenemos a disposición nuestra la mente de Cristo, para que podamos llegar a esa renovación de tal manera que seamos, como dice el apóstol Pablo, que dice que todos hablemos una misma cosa, y el apóstol Pedro dice que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios, y el que ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que Dios sea glorificado en todo. Dios te bendiga y espero que estas palabras te hagan bien en este día. Este es tu amigo Jorge Reyes, que se despide de ti.